Hola, hoy vamos a ver el tema del procedimiento administrativo. Tenemos una primera etapa en la que miembros del órgano van a valorar si deben excusarse o no. Si no hubiese abstención de uno o varios miembros, el órgano director debe notificar a las partes conforme al artículo 249, inciso C. Tienen que leer todo el expediente administrativo cuando el jerarca los nombra miembros del órgano para tener claridad de qué es lo que hicieron las partes. En la segunda etapa, va a haber un momento procesal en que los miembros del órgano director del procedimiento administrativo deben tomar la decisión de notificar la resolución administrativa contentiva de la citación a la audiencia oral y privada. O sea, se dicta una resolución administrativa donde se cita a las personas a una audiencia oral y privada, intimando los hechos e imputando los cargos de responsabilidad. Si esto no se hace correctamente, se genera indefensión, según el artículo 166 de la ELGA. Entonces, no, perdón, según el 166, si esto no sucede, será absolutamente nulo. No sé por qué no está funcionando la ELGA. Hecho es un comportamiento, conducta o actividad anómala, irregular e ilícita. Por eso dice intimando los hechos. Comportamiento, conducta o actividad anómala, irregular e ilícita. Los hechos tienen que individualizarse o subjetivarse para ser intimados o imputados. La responsabilidad administrativa se deriva del artículo 190 siguientes y concordantes. Hay un plazo de prescripción derivada en forma articular de la Ley General del Control Interno, es de 5 años, según los artículos 42 de la Ley General del Control Interno y la 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Generalmente este proceso se da cuando hay un informe de la Contraloría, auditoría institucional o privada o denuncia ciudadana que llega a conocimiento del jerarca. A partir de esto es que se comienza a correr el plazo de prescripción. Ejemplos de penas al resultar culpable, apercibimiento oral o escrito dirigido a su expediente administrativo para que no vuelva a incurrir en esa conducta o gestión de despidos sin responsabilidad patronal. La lista de requisitos que tiene que tener la resolución administrativa mediante la cual se confiere la citación a la audiencia oral y privada con la intimación de hechos y la imputación de los cargos de responsabilidad está en el 249, inciso C. Asunto, intimación de hechos. Calidad, imputación de los cargos de responsabilidad. El inciso A exige que las calidades de todos los miembros del órgano director se precisen, indicando la dependencia pública en la cual trabajan. El inciso B exige las calidades de la parte. Las calidades son la nacionalidad, el número de identificación, si es extranjero se coloca su estatus migratorio, ocupación laboral, donde tiene su centro de imputación primaria de efectos jurídicos. Inciso D. Las partes comparecen personalmente o por medio de apoderados, pero el órgano director del procedimiento administrativo tiene la facultad de exigir que no lleguen por medio de apoderados, sino personalmente, según el artículo 248. Si el órgano director omite pronunciarse al respecto en la citación, no se genera nulidad absoluta. No se puede corregir esto en audiencia. La parte se puede hacer acompañar de un asesor jurídico. El inciso E más el artículo 311 nos dicen que el plazo que se le tiene que dar a las partes para presentar la defensa técnica es de 15 días hábiles. Además, corresponderá celebrar la audiencia el día 16. Tiene que venir fecha y hora y lugar específico donde se va a realizar. El inciso F nos habla de los apercibimientos. Potencialmente el citado puede ser traído por la fuerza pública, según el 248. Se puede presentar prueba escrita, pericial y testimonial, pero el ejercer el derecho a la defensa debe ser oral y el perito debe comparecer. Se permite presentar prueba anticipada, pero escrita. Entonces vamos a leer estos artículos. ¿Verdad? El 166 ya lo hemos visto. ¿Por qué no está funcionando? Claro.
Entonces, conectémonos a Fogo. Mejor. Ok, continuamos. El procedimiento ordinario. Está en el 249 de la ELGA. La parte más trascendente es cuando el órgano director tiene que citar a la audiencia oral y pedir a las partes. Tiene que indicarse las calidades, especificando en cuál dependencia pública labora y las calidades de las partes. Intimación de hechos, conductas, comportamientos, actos administrativos anómalos, irregulares e ilícitos. Imputación de cargos de responsabilidad. Ubicar la temática de la responsabilidad en lo civil 1045, administrativa derivada del 190. Hay que explicarle a cada parte cuál es la imputación que apareja paralela o concomitantemente. Ejemplo, usted podría ser merecedor de una sanción administrativa, amonestación verbal, por escrito, suspensión de 3 a 15 días sin goce de salario o el despido sin responsabilidad patronal. Artículo 71 del Código de Trabajo nos establece las causales de despido, el 39 del Estatuto Civil, deberes y obligaciones de todo funcionario público, el 50 del Reglamento de la Ley de Creación del Estatuto de Servicio Civil, deberes y obligaciones de todo funcionario público, únicamente el inciso D no genera nulidad absoluta. C, el asunto es lo del 214, indicarles a las partes si van a comparecer personalmente o por medio de apoderados, es exigible la comparecencia personal, según 248, lugar de la celebración de la audiencia oral y privada, con un sumo detalle, así como el plazo, que son 15 días naturales, según el artículo 311, y los apercibimientos de naturaleza del procedimiento sumario u ordinario. ¿Qué va a haber siempre un procedimiento administrativo ordinario? Si en el expediente hay una contratación o cuando pueda existir en un grado de presunción en una línea indiciaria la violación a derechos adquiridos o una esfera jurídica de protección o tutela. Cuando se notifique la resolución administrativa contentiva de la citación a la audiencia, deberá otorgarse 15 días hábiles. Pero antes de la audiencia, no existe ningún problema si el órgano director tiene que hacer una inspección ocular o pericial. Eso sí, el acta con su descripción debe ser incorporada de inmediato al expediente administrativo. Si después de la audiencia no ha quedado listo para la decisión final, se permitirá otra audiencia. El 310 nos dice confidencialidad. Solo las partes, los abogados, estudiantes y profesionales cubiertos por el secreto profesional. 311, plazo fijo de 15 días hábiles entre resolución de citación y la audiencia oral y privada. 312, concordar con el 249, con la citación debe brindarse el expediente administrativo. No solo eso, sino que debe otorgarse como un índice de los documentos, foliado, sellado, ordenado, cronometrado, ratificado. En el procedimiento administrativo ordinario, la regla general es que en el transcurrir de la audiencia es donde las partes ofrecen prueba, escrita, testimonial, pericial. Sin embargo, este artículo permite que antes de la audiencia se pueda ofrecer prueba, si es escrita. Muchas veces no es conveniente adelantar la prueba porque es darle armas al enemigo. Otras es mejor para que el órgano director tenga tiempo de leer con calma el documento. 313. Si el jerarca firma el acta administrativa final y no se encontrará en ese momento la transcripción de la audiencia oral y privada, será absolutamente nula. 214. El órgano director puede ser unipersonal o pluripersonal. Si es de varios, la audiencia será dirigida por el presidente. 315. La audiencia de las partes no se puede interpretar como asunción de culpabilidad. El OD, órgano director, debe mantener su objetivo a pesar de la ausencia injustificada de las partes. Si es justificada, se puede posponer. Cuando hay defectos graves que obliguen a posponer la audiencia. Según el 249, que si no se dan los requisitos de este artículo, habría defecto grave o va a haber nulidad. Y 254, se hace una resolución administrativa pequeña para posponer. Para quitarse de encima los recursos de nulidad, tiene que posponerse la audiencia sin fecha cierta, sin perjuicio de que en esa misma se puede corregir el error del anterior y se pone la nueva fecha. Los alegatos se pueden presentar por escrito si no hubiera sido posible hacerlo en la audiencia. ¿Qué puede hacer la parte?
ejercer el derecho de la defensa. Uno, la parte llega a ser una declaración libre en la que expone su tesitura de defensa. Dos, ofrece el prueba. En las otras partes y el órgano director pueden preguntar y repreguntar. Todos los testigos y peritos deben estar afuera de la sala mientras no estén aportando. 318. El órgano director se puede movilizar a realizar la comparecencia por motivos de inspección ocular, pericial, economía de gastos o cualquier otra ventaja administrativa. Ejemplo del profe yendo a Pérez Celedón por tener 27 empleados del plantel de Mota. Ya, ya. Se celebró en el comedor tras dictar una resolución pequeña en la que modificó el lugar. 319. En esos 15 días debería tener el expediente, el acta de la audiencia y el informe de instrucción al jerarca. Pasarle la batuta al jerarca. Ejemplo, le quedan 8 días para dictar el acto porque ya el órgano director gastó 7. Ah, caray. Eso tenemos que leer. Clase para coloquios. Uy, eso está importantísimo. Pero sigamos, leamos primero los artículos. Bueno, aquí los artículos son el 166 que nos hablaba de la nulidad, ¿verdad? Habrá nulidad absoluta del acto cuando faltan totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente. Ahora, la responsabilidad administrativa se deriva del artículo 190 siguientes y concordantes. Entonces, ese es muy importante. Dice, título séptimo, de la responsabilidad de la administración y del servidor público. Capítulo primero, de la responsabilidad de la administración. Ah, no está sirviendo eso. La administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. La administración será responsable de conformidad con este artículo, aun cuando no pueda hacerlo en virtud de las secciones siguientes de este capítulo. Pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal se dará únicamente según los términos de la sección tercera siguiente. Sección segunda, de la responsabilidad de la administración por conducta ilícita. 191. La administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión. Artículo 192. La Administración será también responsable en las anteriores condiciones cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades para ello. Y de la sección tercera, de la responsabilidad de la Administración por conducta lícita, la Administración será responsable por sus actos lícitos o por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado de forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. En este caso, la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley que sean especiales de conformidad con el presente artículo. Y el 195 nos dice, ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aun si dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso. Sección cuarta del régimen común de la responsabilidad. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o un grupo. Habrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión inferida respectivamente. 198. El derecho de reclamar la indemnización a la administración prescribirá en 4 años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad.
El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá en 4 años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso. En los casos previstos en los dos párrafos anteriores, cuando se trate del derecho a reclamar daños y perjuicios ocasionados a personas menores de edad, el plazo de prescripción empezará a correr a partir de que la persona afectada haya cumplido la mayoría de edad. Entonces, ¿cuál es el plazo para exigirle eh, la responsabilidad a la administración? 4 años. A partir del hecho que motiva la responsabilidad. De la responsabilidad del servidor ante terceros, 199. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente ilegales y el que los obedeciere de conformidad con esta ley. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración sea parte de dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad si posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo será sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la autoridad que la resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la ilegalidad era manifiesta o no, en los términos del artículo 199. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que corresponda para deducir las responsabilidades consiguientes. 201. La Administración será solidariamente responsable con su servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta ley. Dice el 202. El administrado o tercero nunca tendrá derecho a más de una indemnización plenaria por el daño recibido, y la administración o el servidor público culpable podrá rebajar de su deuda lo pagado por el otro, a efecto de evitar que la víctima cobre lo mismo 2 veces. El pago hecho podrá hacerse valer por la vía de acción de excepción. De la distribución interna de responsabilidades. 203. La Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de su servidor, tomando en cuenta la participación de ella en la producción del daño si la hubiere. La recuperación deberá incluir también los daños y perjuicios causados a la Administración por la erogación respectiva. 204. La acción de la Administración contra el servidor culpable en los anteriores términos será ejecutiva y podrá darse lo mismo que si el pago hecho a la víctima es voluntario, que si es ejecución de un fallo. En ambos casos servirá como título ejecutivo contra el servidor culpable la certificación o constancia del adeudo que expide la Administración, pero cuando haya sentencia por suma líquida, la certificación deberá coincidir so pena de perder su valor ejecutivo. 205. Cuando el daño haya sido producido por la administración y el servidor culpable o por varios servidores, deberán distribuirse las responsabilidades entre ellos de acuerdo con el grado de participación de cada uno, aun cuando no todos sean parte en el juicio. Para este efecto deberá citarse a título de parte a todo el que aparezca de los autos como responsable por el daño causado. Artículo 206. La sentencia que se dictará en su caso pasará en autoridad de cosa juzgada, pero no tendrá efecto respecto de los que no hayan sido citados como parte, aunque su participación en los hechos haya sido debatida en el juicio y considerada en la sentencia. El servidor accionado que no haya sido citado como parte en el juicio de responsabilidad podrá discutir no solo la cuantía de la obligación resarcitoria, sino también su existencia. Artículo 107. Vencidos los plazos de prescripción a que se refiere el artículo 198 de esta ley, el Estado, o sea, los 4 años, no hará reclamaciones a sus agentes por daños y perjuicios.
208. Cuando se condene al Estado a reconocer indemnizaciones en favor de terceros por los actos de sus funcionarios, el término de prescripción para iniciar el procedimiento administrativo en contra de sus agentes será de un año, contado a partir de la firmeza de la sentencia que fijó la caducidad, perdón, la cantidad a pagar. Entonces tiene un plazo de prescripción que es de un año, contado a partir de la firmeza de la sentencia que fijó la cantidad a pagar. Entonces, reconocimiento del Estado de indemnizaciones a favor de terceros. El ministro, del cual depende el agente, será personalmente responsable en lo civil por el pleno cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes. Si los responsables fuesen el presidente de la República y el ministro, incumbirá a la Contraloría General de la República velar por el cumplimiento de los artículos anteriores, también bajo responsabilidad civil de sus titulares. Y el artículo 210, el servidor público será responsable ante la administración por todos los daños que cause a esta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a un tercero. Para ser efectiva esta responsabilidad se aplicarán los artículos anteriores con las salvedades que procedan. La acción de recuperación será ejecutiva y el título será la certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca del ente respectivo. Sección tercera de la responsabilidad disciplinaria del servidor. Artículo 211. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento. Cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia. Artículo 212. Cuando el incumplimiento de la función se haya realizado en ejercicio de una facultad delegada, el delegante será responsable si ha incurrido en culpa grave en la vigilancia o en la elección del delegado. Y artículo 213. A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente. Ahora sí, vamos con, creo que ya esos son los más importantes. Ah, no, el 249 es importante. Aquí está. Lo de la citación. En la citación será necesario indicar el nombre y dirección del órgano que cita, nombre y apellidos conocidos de la persona citada, el asunto que se refiere a la citación, la calidad en que se cita a la persona y el fin para el cual se cita, si el citado debe comparecer personalmente o puede hacerlo por medio de apoderado, el término dentro del cual es necesaria la comparecencia, bien el día, la hora y el lugar de la comparecencia del citado o su representante, los apercibimientos a que queda sujeto el citado, caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones. Toda citación deberá ir firmada por el órgano director con indicación del nombre y apellidos del respectivo servidor público. Toda citación deberá preceder a la comparecencia al menos en 3 días, salvo disposición en contrario o caso de urgencia, en el cual podrá prescindirse del plazo y hacerse venir el citado con la fuerza pública si es necesario en el momento mismo de la citación. El plazo de la citación nunca excederá de 15 días hábiles con las salvedades de la ley. La citación se hará por telegrama o carta certificada dirigida al lugar de trabajo o la causa de habitación del citado, salvo caso de urgencia, el cual podrá hacerse telefónica u oralmente dejando una anotación en el expediente.
Si es imposible la comunicación por los medios anteriores, sin culpa de la administración, podrá hacerse la citación por publicación en la forma indicada en los artículos 241 y 242, pero en una columna especial denominada citaciones, e igualmente clasificada. Y tres, la citación se tendrá por hecha 3 días después de la publicación del último aviso. Si la persona citada no compareciere sin justa causa, la administración podrá citarla nuevamente o a su discreción continuar y decidir el caso con los elementos del juicio existentes. 253. Las situaciones de comparecencia oral se regirán por este título con las excepciones que indique esta ley. Y 254. Las citaciones defectuosas por omisión de alguno de los requisitos exigidos por el artículo 249 serán nulas, excepto en el caso de lo señalado por el inciso D del mismo. Hablemos de entonces el, el procedimiento sumario. En ambos procedimientos, el objetivo es llegar a la verdad real de los hechos, no de una verdad meramente formal. Por un nexo causal, no puede el órgano de investigación por sí mismo convertirlo en un procedimiento administrativo ordinario. Para esto tiene que solicitarle la conversión al órgano jerárquico institucional. Parte dispositiva, que es el por tanto o la citación. Procedimiento sumario. Criterio hermenéutico residual, de interpretación de carácter excluyente. Al excluirse lo sumario, perdón, lo ordinario, queda lo sumario. El 308. Hay que dominar este artículo para las pruebas de grado, para saber cuándo se está ante un procedimiento ordinario. Vamos a verlo entonces. Yo creo que es ese. 308. El procedimiento que se establece en este título será observancia obligatoria en cualquiera de los siguientes casos. A. Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos o por cualquier otra forma de lesión grave y directa de sus derechos o intereses legítimos. Y B. Si hay contratación o concurso de interesados frente a la administración dentro del expediente. 2. Serán aplicables las reglas de este título a los procedimientos disciplinarios cuando estos conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución, cualesquiera otras de similar gravedad. Entonces aquí nos está dando realmente tres casos, ¿verdad? Y aquí lo puso el profe, ¿verdad? Cuando el sentido del alcance del procedimiento administrativo es de carácter disciplinario, cuando potencialmente podrían verse perjudicados, disminuidos, restringidos, limitados o eliminados derechos subjetivos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas en normas anteriores, la esfera jurídica de protección y tutela. Ejemplo, para quitarle a un taxista la concesión, pues al ser concesionario tiene derechos a su favor, o terminar el contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, que es una concesión de obra pública con servicio público. Perdón, no es que, sino eso es otro ejemplo. El aeropuerto de Liberia, terminal de contenedores de Moín, bla, bla, bla. Cuando el expediente administrativo lo que tenemos es una auténtica contradicción. Ejemplo, acoso sexual en el trabajo. El jefe dice que la funcionaria ha estado recibiendo órdenes, instrucciones, circulares, fiscalización, seguimiento por motivo de un bajo desempeño. La funcionaria alega ser siempre recta, con altos estándares de moral y ética en la función pública. Menciona que los anteriores jefes nunca han tenido queja de su comportamiento, productividad, puntualidad, etcétera. Entonces son tres. Ahora voy a separarlos de aquí, pero al parecer es bastante importante este artículo, casi como el 249 habíamos dicho, y el 190, que es el que nos establece la responsabilidad de la administración. Entonces es bastante importante.
El 190 nos decía que la administración va a responder por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo, ilegítimo, normal o anormal. Salvo, es que todo este artículo es importante. Fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Entonces hay como tres excepciones de lo que sería la, la responsabilidad. Fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Y bueno, con respecto a lo del 308, que estábamos con ese artículo, con que era muy importante. Entonces teníamos tres causales. Cuando vamos a dar sentido, alcance el procedimiento administrativo de carácter disciplinario. Entonces, procedimientos disciplinarios. Entonces, aplicación de sanciones de suspensión o destitución u otras graves. Luego, si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, entonces imponiéndole obligaciones, suprimiéndole derechos subjetivos o cualquier lesión grave y directa de sus derechos o intereses legítimos. Y si hay contradicción o concurso de interesados. Yo había leído contratación, pero es contradicción o concurso de interesados frente a la administración. Entonces, cuando potencialmente, ok, cuando auténtica contradicción con el expediente. Ok, y vamos con el repaso del curso. Clase para coloquios. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen en el procedimiento administrativo en sede administrativa? Bueno, si mal no recuerdo, estaban en el 214 de la ELGAP y eran descubrir la verdad real de los hechos para la consecución del fin que sería el interés público y había otro. Ah, motivar el acto administrativo final. Entonces era mejor cumplimiento de los fines de la administración pública, la averiguación de la verdad real de los hechos y la motivación del acto administrativo final. Todo acto administrativo, sea orden, circular, acuerdo ejecutivo, resolución administrativa, tiene elementos formales y elementos materiales. ¿Cuáles eran esos elementos? Los formales, sujeto de derecho, funcionario público, forma, que es acto administrativo, que es escrito, ¿verdad? Y procedimiento. Y los materiales, fin, motivo y contenido. Y aquí tenía yo hasta un mapa conceptual que había hecho. Ay, ya se me va a caer la crema. Hasta un mapa conceptual que había hecho para repasar este temita. Aquí está pasando esto. Es que creo que el internet no está funcionando muy bien, que digamos. Pero aquí está. No sé si se aprecia. Tenemos formales, su y elementos materiales que son fimoco, fimoco. Entonces los formales, cómo se forma y exterioriza el acto, comprendiendo el sujeto, que tiene que ser competente, sí, perdón, tiene que ser competente en materia, territorio y grado, tiene que tener una investidura legítima y tiene que actuar dentro de sus potestades legales. La forma se refiere a que tiene que ser un acto escrito, motivado y firmado por la autoridad competente. Y procedimiento se refiere
a que se haya respetado el derecho a tener audiencia, a la recepción de pruebas, a los dictámenes técnicos y a la debida notificación. Y los materiales ya son el contenido interno y sustancial del acto propiamente dicho, ¿verdad? Pensemos en los formales de cómo lo habíamos armado. Si el acto administrativo fuera una torre de yengas, entonces los elementos formales son los tuquitos. Pero la torre, la forma que tiene que tener, van a ser el contenido interno y sustancial del acto. ¿Qué es un yenga? Es un juego. Entonces, ¿cuál es el fin del juego? Bueno, todo juego tiene que em, perseguir el interés público. Y ese interés público es el que va a delimitar las potestades, va a justificar las potestades. Entonces, ¿para qué se corta un árbol y se hacen tuquitos, verdad? Para tener esta torre que se va a vender. ¿Y para qué se va a vender? Bueno, porque hay una ley que indica que esta torre tiene que ser vendida. Miles de estas torres tienen que ser vendidas cada año porque esa es la competencia, es una empresa pública del Estado, digamos, que se dedica a la creación de juegos para niños. Entonces, la creación de juegos para niños que se van a utilizar en las aulas del MEP, por ejemplo. Eh, esa es la, esa es la competencia que tiene delimitada esta empresa pública que me estoy inventando. Y es un interés general porque se quiere dar empleo a la región, se quiere proveer a tales instituciones con tales productos, etcétera. Y tiene que ser el fin previsto por la norma, ¿no? Porque si no sería una desviación de poder. Ahora motivo, hechos y fundamentos jurídicos que fundamentan el acto. ¿Por qué necesitamos vender esos tuquitos, esos yengas? Bueno, tiene que haber un presupuesto de hecho, que fue lo que ocurrió, que fue lo que ocurrió para que llegáramos a esta situación. Y un fundamento jurídico, la norma que autoriza a actuar. Tiene que ser real, tiene que ser verdadero y tiene que ser jurídicamente relevante. Y además tiene que tener un contenido u objeto que es lo que el acto decide, ordena, concede o impone. Entonces, en el acto administrativo que adjudica una licitación, por ejemplo, entonces aquí dice que tiene que ser lícito, tiene que ser posible, determinado o determinable y conforme al ordenamiento jurídico. Entonces se siguió todo el procedimiento de contratación administrativa, se hizo el cartel, se dio el plazo, se evaluó conforme la tabla y se adjudicó y se dio tiempo para todo tipo de objeciones, todo eso. Se siguió, ¿verdad? Ese es lícito porque son productos que se necesitan para tal cosa y es posible, sí, y es determinado, determinable también, porque para eso el cartel lo puso así como bien clarito. Vamos a ver, se preguntan, ¿qué es el motivo? Hay que decir que es un elemento material del acto administrativo consistente en el antecedente jurídico. Si preguntan qué es motivar el acto administrativo final, es que el órgano director del procedimiento administrativo va a elaborar un informe de contenido, de recomendaciones, de sugerencias o informe de instrucción que no es vinculante para el jerarca, pero que va a requerir el jerarca al dictar el acto administrativo final, junto con el expediente administrativo, completo, ordenado cronológicamente, foliado, sellado, original y copias. Las copias tienen que estar certificadas como fieles exactas a su original y el acta de transcripción de la audiencia oral y privada. Hay dos opciones procesales, grabar o no la audiencia oral y privada. Si no se graba,
Simultáneamente tiene que irse transcribiendo la audiencia de forma exacta de todo lo que se dijo para cuando termine imprimirla inmediatamente. El acta debe ser firmada por todos los miembros del órgano director. Si se graba, el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública nos permite que la transcripción no sea simultánea con la conclusión de la audiencia, por lo que podrá tenerse en futuros días. ¿Hasta dónde podemos llegar en tiempo para tener la transcripción? Tiene que estar lista antes de que el jerarca, actuando como órgano decisor, proceda a emitir el acto administrativo final e incorporada en el expediente administrativo. Si el jerarca ya dictó el acto administrativo final y el acta de transmisión no está en el expediente, hay que pedir una certificación del expediente porque será plena prueba para un recurso de nulidad absoluta. ¿Qué pasa si al jerarca no le agrada el informe de instrucción que hace el órgano director? El jerarca puede apartarse de lo que le ha recomendado el órgano director del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 28, 47, 48 y especialmente el 102 de la Ley General de la Administración Pública. Tiene que dar una valoración diferente. Luego aquí, artículo 42 de la Ley de Control Interno, 71 de la Contraloría, nos dice que prescripción de 5 años. El profe guarda los informes de instrucción en una caja de seguridad durante este tiempo. A los 5 años se los lleva para su casa porque prescribió la responsabilidad administrativa. En el ámbito público hay que tener un cuidado infinito. Como privado hay que revisar el expediente administrativo. La primera instrucción emana del jerarca, invistiendo a los miembros del órgano director. Habrá una resolución contentiva del otorgamiento de la audiencia oral y privada a favor de las partes. Esta resolución administrativa es lo más complejo que tiene que hacer el órgano director, porque cada uno de los requisitos que esta resolución debe tener tienen que estar presentes. Su ausencia genera una nulidad absoluta, expresado en el artículo 254 de la ELGAP y en términos generales en el 166. Es decir, son requisitos sustanciales del procedimiento administrativo y están en el 249. No es lo mismo intimar hecho ni imputar cargos de responsabilidad, pero si se tiene clara la intimación de los hechos, logro generar un nexo de causalidad jurídica que permite imputar cargos de responsabilidad. Hechos en este sentido son conductas ilícitas, anormales, arbitrarias, contraviniendo la moral, el orden y la ética públicas y la probidad. El asunto hay que transcribir el artículo 114. Este es el único requisito que si no se cumple no genera ningún tipo de nulidad, ni absoluta ni relativa, y tampoco se puede alegar indefensión. La parte, cuando resulta notificada, puede llegar personalmente o mediante apoderado a la audiencia oral y privada. Si no se indica, si se tiene que llegar personalmente, las partes simplemente llegarán como quieran. Entonces, hagamos un repaso de los artículos que nos interesan. Del 214, eh, ese no es. Bueno, en el asunto hay que transcribir el artículo 214, ¿ok? O sea, que es el procedimiento administrativo. Pero los requisitos están en el 249, ¿verdad? Y el inciso D nos decía si el citado de comparecer personalmente puede comparecer. Ese es el único que si no se cumple no genera ningún tipo de nulidad. ¿Ok? ¿Qué pasa si al jerarca no le agrada el informe de instrucción que hace el órgano? Ah, bueno, importante aquí. La primera instrucción emana del jerarca, invistiendo a los miembros del órgano director.
Habrá una resolución contentiva del otorgamiento de la audiencia oral y privada a favor de las partes. Esta resolución administrativa es lo más complejo que tiene que hacer el órgano director, porque cada uno de los requisitos que esta resolución debe tener tienen que estar presentes. Su ausencia genera una nulidad absoluta, expresado en el 254 y en términos generales en el 166, porque son requisitos sustanciales del procedimiento administrativo. Entonces apuntémoslo aquí. Un momentito y leemos unos articulitos más. Ok, vamos a leer esos artículos. Lo que nos dicen es el 254, las citaciones defectuosas por omisión de alguno de los requisitos exigidos por el artículo 249 serán nulas, excepto en el caso señalado por el inciso D. Ah, bueno, ahí está, ya lo tenemos. Ahora revisemos esos artículos del 28, 47, 48. Dice el 28, el ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo ministerio. Corresponde exclusivamente a los ministros dirigir y coordinar todos los servicios del ministerio, preparar y presentar al presidente de la República los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que deben suscribir conjuntamente relativos a las cuestiones atribuidas a sus ministerios, remitir a la Asamblea Legislativa, una vez aprobados por el presidente de la República, los proyectos de ley a que se refiere el inciso anterior, agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo ley que desconcentre dicha potestad, resolver las contiendas que surgen entre los funcionarios u organismos de su ministerio, plantear los conflictos de atribuciones con otros ministerios o con las entidades descentralizadas, disponer los gastos propios de los servicios de su ministerio dentro del importe de los créditos autorizados e instar del Ministerio de Hacienda el trámite de los pagos correspondientes, firmar en nombre del Estado los contratos relativos a asuntos propios de su ministerio, presentarse los ministros rectores de las instituciones cuyos presupuestos son dictaminados por la Asamblea Legislativa cada año durante el mes de septiembre y en la fecha en que fueron convocados ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea a rendir un informe sobre la ejecución del presupuesto de su institución correspondiente al ejercicio fiscal en curso. En esa misma comparecencia deberán justificar el proyecto de presupuesto que se analiza para el siguiente periodo fiscal. Ambas intervenciones deberán basarse en el cumplimiento de objetivos y metas precisos. Las demás facultades que le atribuyen las leyes. Luego íbamos con el artículo 47. El presidente de la República podrá nombrar viceministros. Ok, eso es todo bien. 48. Corresponderá al viceministro ejercer las potestades que le confiere su calidad de superior jerárquico subordinado, dirigir y coordinar las actividades internas y externas del ministerio, sin perjuicio de las potestades del ministro al respecto, ser el centro de comunicación del ministerio en lo interno y externo, realizar los estudios y reunir la documentación necesarios para la buena marcha del ministerio, delegar, abocar, sustituir o subrogar funciones dentro de los límites de esta ley, requerir ayuda de todo el personal del ministerio para el cumplimiento de sus deberes. Especialmente el 102. ¿Qué nos va a decir de la relación jerárquica? El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del inferior,
tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras restricciones que las que se establezcan expresamente. Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia y utilizar todos los medios necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos. Ejercer la potestad disciplinaria, adoptar las medidas o ejercer la potestad disciplinaria. Esa puede ser una de las causas para hacer un procedimiento ordinario, ¿verdad? Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio o en virtud del recurso administrativo. Delegar sus funciones y abocarlas del inmediato inferior, así como sustituirlo en casos de inercia culpable o subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza mientras no regrese o no sea nombrado un nuevo titular, todo dentro de los límites y condiciones señaladas por esta ley. Resolver los conflictos de competencia de cualquier otra índole que se produzcan entre órganos inferiores. ¿Ok? Y ahora vamos a leer el de la ley de control interno, que esto nunca cargó. Nunca cargó eso. Qué terrible. Bueno, supongo que no importa. Lo que interesa es que hay una prescripción de 5 años para guardar los informes de instrucción. ¿Y qué es un informe de instrucción? Pues lo que hace, lo que confecciona el órgano director para el jerarca, que es el órgano decisor, a efectos de la emisión de un acto administrativo o no, ¿verdad? Que vaya a modificar, ¿dónde estaba aquí? Limitar, etcétera, etcétera, los derechos subjetivos de los administrados. Suprimir, limitar, modificar, etcétera.